Gladys en Éxitos. En esta primera hora nacional tenemos a quien es abogada y analista política, María Herrera, para hablar de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 de Estados Unidos. ¿Qué dice esa ley que Trump invocó para deportar a cientos de venezolanos a El Salvador y que no se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial? Bienvenida, señora María. Buenas tardes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A usted, gracias por dedicarnos estos minutos para poner mejor en contexto a la audiencia, y me incluyo, señora María, con relación a esta ley que, como decía, no se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial. Entiendo que esta es la tercera vez que se aplica, ¿o la cuarta? Así es. La verdad que es una ley que ha sorprendido a muchos, pero que se da en un contexto, en una coyuntura de políticas de seguridad nacional y bajo realmente lo que sí ha sido la entrada de personas que pertenecen al crimen organizado con vínculos con un régimen extranjero y además con la intención de asaltar, invadir y hacer daño a los Estados Unidos. Esa es la justificación que ha dado el presidente de Estados Unidos y la verdad que la ha utilizado y la está defendiendo. De hecho, hace 9 horas defendió y presentó un argumento en los tribunales diciendo que, pues que no tienen que dar más información, puesto que está claro de que esto se trata de personas que pertenecían al crimen organizado y personas que son enemigos de los Estados Unidos. Ujú. Claro, pero ya hubo incluso un juez que reaccionó y que ha recibido críticas fuertes por parte del presidente de Estados Unidos. De hecho, pongo en contexto para justificar, como bien dice usted, la aplicación en este 2025. El presidente Donald Trump dictó un decreto en el que declaró al Tren de Aragua como organización terrorista. Específicamente dijo perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión predatoria contra el territorio de Estados Unidos. Y para enfrentar esa amenaza, el mandatario ordenó que todos los ciudadanos venezolanos que estén en Estados Unidos, que tengan al menos 14 años de edad, que sean miembros del Tren de Aragua y que no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, sean detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros. Inmediatamente el juez del Distrito de Columbia, James Bosberg, consideró que esta declaración era insuficiente para aplicar la ley, en tanto que fue creada pensado en un conflicto bélico. Por ello, el funcionario ordenó la paralización de las deportaciones. No obstante, su mandato fue ignorado. Y ahí la pregunta para usted, como abogada y como analista político, ¿hasta qué punto está el presidente y el Poder Ejecutivo incurriendo en una irregularidad? Bueno, depende cómo lo veamos. Desde luego, la administración de Trump sostiene que la Constitución le da a él poderes exclusivos en inmigración y seguridad, lo cual es cierto, e inclusive detener estas deportaciones sería, según él, una intrusión masiva del Departamento de Justicia. Los que argumentan que hubo una falta de debido proceso, los que hablan de que incluso algunas personas no fueron pandilleros, no fueron, o que hay un abuso de poder, critican esta ley, como usted bien dice, por ser una ley de guerra en tiempos de paz, pero lo cierto es que la ley sí aplica invasiones predatorias y las actividades de la ganga, del crimen organizado, del Tren de Aragua, sí encaja siendo una amenaza real. Algunos Mm. incluso hablan de que es una ley obsoleta, que viola los derechos, pero las provisiones, son relevantes para amenazas extranjeras y vamos a ver qué pasa en este tribunal de apelación, porque la verdad es que estaba claro que el presidente Trump siempre es una persona que empuja hasta el fondo y Ujú. argumenta y tiene a grandes abogados en el gobierno para defender lo que él, la razón por la que los americanos lo votaron, que fue defender la seguridad nacional, llevar a cabo deportaciones masivas y defender al ciudadano americano. La verdad que como abogada de inmigración estamos deseosos de entender hasta cuándo un juez federal, inclusive nombrado por Obama en este caso, va a tener éxito en la Corte de Apelaciones, porque hasta Ujú. el día de hoy se está debatiendo si se levanta la orden o se frenan las deportaciones. Ujú. Exacto, señora María, estamos muy atentos, pero a todas estas también, ¿qué pasa si en la investigación, por ejemplo, de quienes fueron deportados a El Salvador, usando esta ley, se determina que no tenían vinculación con el Tren de Aragua, ni siquiera con alguna organización de delincuentes, ¿no? ¿Qué pasa si Pues eso se llega a determinar? ha ocurrido en otras ocasiones, la verdad, y lo que ha pasado es que cuando ha habido errores por parte del gobierno de Estados Unidos, e incluso con la administración de Biden, se tuvo que dar marcha atrás, algunos aviones inclusive retrocedieron. En este caso están localizadas las personas que han sido trasladadas de El Salvador y algunos que han sido deportados. Y lo que sí deberían de tener la audiencia claro es que inclusive, aunque
hubiesen tenido derecho a un debido proceso. Yo tengo claro que de acuerdo a lo que está a la política de esta administración, quizás le dan un día en corte, pero será de forma virtual, como la política de quédate en México, y será de una forma quizás limitando los gastos del gobierno de repatriar a las personas o traerlas de vuelta. O sea que sí puede haber, inclusive, porque lo hacemos muchísimo, Ujú. audiencias virtuales desde El Salvador o otro país, que vean un juez de inmigración y que se vea si de verdad tienen un caso de miedo creíble o si violaron los derechos. La dificultad va a estar en contratar abogados, tener representación legal desde un país extranjero. Claro, lógico, pero además también es que estas personas, por ejemplo, fueron deportadas a una cárcel de máxima seguridad, en este caso la de El Salvador, que además es cuestionada incluso por defensores de derechos humanos supuestamente por incurrir en violaciones, ¿no?, a los derechos fundamentales. Entonces, en el tiempo que pasan estas personas en esa cárcel mientras se determina eso, suponiendo que se precisa que no tienen ningún tipo de vinculación, que gente incluso, bueno, a lo mejor algunos de ellos que actúan correctamente, que han estado actuando correctamente en Estados Unidos, ¿cómo se indemniza ese daño? Bueno, la verdad que realmente tenemos que tener en cuenta que aunque hayan podido producir ciertos errores, y lo hemos visto no solo con el caso de los pandilleros venezolanos, las personas acusadas de pertenecer al crimen organizado, realmente el gobierno de Estados Unidos tiene los servicios de inteligencia muy identificados lo que son los tatuajes del crimen organizado. Ahora, el centro, evidentemente, el centro en el que se encuentra, lo primero que va a querer una persona que ha sido acusada de forma errónea va a ser intentar regresar o ser indemnizada. Pero realmente el gobierno de Estados Unidos, hay que ser claro, que tiene inmunidad ante muchas denuncias y demandas de acuerdo a la enmienda constitucional número 11. Y en segundo, tú necesitas un abogado que se preste a ese tipo de indemnizaciones. Las hay, puede haberlas. Hay muchas ONG en Estados Unidos defensoras de los derechos de los inmigrantes en general y en particular que pueden presentarlo, pero sin embargo, en mi experiencia en 17 años, es bastante difícil, y además que sí es verdad que Estados Unidos ha vivido una coyuntura terrible con la incursión del crimen organizado venezolano, ¿no? También de las mafias de otros países, y pues el gobierno de Estados Unidos se ha armado con una serie de abogados que van a justificar y van a defender estas decisiones, y pues la verdad me costaría imaginar que estas personas van a recibir una indemnización. Quizás les retirarán los cargos en su contra. Mm. Ahora también, señora María, con relación, siendo abogada además y analista política, ¿cómo interpreta usted, cómo evalúa ya las amenazas que ha hecho el presidente Trump, por ejemplo, a el juez que se opuso a esta medida, ¿no?, mencionado antes, a Bosberg, o incluso la abogada, la amenaza a abogados que actúen en contra de las medidas del Poder Ejecutivo? ¿Usted cómo lo ve eso? Pues la verdad es que tenemos que tener claro que el sistema de Estados Unidos tiene unas fallas que yo las llevo denunciando durante algunos años, y es que no se puede acceder ni a la judicatura ni a la fiscalía financiados por partidos políticos, ONG de un lado o del otro, y que esto tiene una mancha muy significativa, y es que una persona que haya sido colocado por el Partido Demócrata o por el Partido Republicano en la judicatura, la fiscalía, pues no tiene, digamos, no tiene los tintes de ser imparcial. Y pues esa duda razonable nunca se le va a quitar ni al ciudadano estadounidense ni a cualquier administración. Esto no lo ha hecho solamente el presidente Trump, lo hizo el presidente Biden también, y lo hizo Obama cuando no le gustó las decisiones. De hecho, el presidente Biden habló de ampliar el Tribunal Supremo cuando no le gustó la decisión que tomó una mayoría conservadora. Lamentablemente, esa es la realidad que tenemos en Estados Unidos. Ahora, que Donald Trump, haciendo uso de su primera enmienda, derecho a la libertad de expresión, quiere atacar, como lo ha hecho, y de hecho ha sido juzgado por eso, y no le han podido quitar ni el acceso a las redes sociales, ni su derecho a la libertad de expresión, a los jueces que efectivamente muchos de ellos han sido nombrados por sus opositores políticos. La otra parte tendrá que hacer un trabajo, pero esto es algo que va a llegar al Tribunal Supremo. Es más, el Tribunal Supremo ya se debió haber pronunciado eso. Lo que pasa es que tenemos jueces de distrito que la cuestión legal aquí, el problema que están teniendo en Estados Unidos, que están hablando de jueces de distrito que están imponiendo suspensiones a nivel nacional, cuando es un sistema federal. Entonces, ¿cómo tú vas a permitir que un juez de distrito te paralice una política o una orden ejecutiva? Te la podrá paralizar en un estado, que es lo que pasa en inmigración y a nivel penal. Pero eso Ujú. de prohibiciones a nivel nacional es algo que está siendo cuestionado, y la verdad que es hora que el Tribunal Supremo se exprese al respecto. Mm.
Ahora bien, con relación al discurso, ¿no? Y sobre la base de la polarización que ya existe en Estados Unidos, como bien dice usted, la politización que para nada ayuda en el avance de incluso la aplicación de políticas públicas que espera la propia población y para el bienestar, la estabilidad y el desarrollo de Estados Unidos y la Así es. seguridad de Estados Unidos. Entonces, en ese caso también ese tipo de discurso, Trump, Biden, etcétera, lo que vienen manejando los líderes políticos en Estados Unidos desde hace cierto tiempo, ¿cree que es saludable? Es saludable justamente para la estabilidad del país y para buscar algo sensato como la unión y el avance en esas políticas públicas. La verdad que así la estabilidad yo creo que digamos, una quimera, es algo que no existe. Estados Unidos es una república que realmente se ha siempre identificado por ser el poder del pueblo y que la gente quiere empujar hasta el final y defender sus derechos. ¿Qué pasa? Que en el momento que un partido toma la Casa Blanca o ya el Congreso, ellos realmente no tienen límite porque saben que tienen una civilización, una población atrás que se moviliza. Es más, le diría, fíjese que la respuesta o la retórica de Biden, Trump, Obama, responde a lo que quiere la ciudadanía americana. La ciudadanía americana, cuando está enfadada, exige a sus representantes que empujen con el discurso político. Entonces es un reflejo de la sociedad. Por Ujú. eso Donald Trump ha ganado. Entonces, para la estabilidad, es que no existe una estabilidad como tal. Ahora, en el avance de políticas públicas, la mentalidad americana es muy diferente a la nuestra. Ellos piensan que demandando, denunciando y empujando a los tribunales y a todos los poderes van a conseguir una mayor transparencia de la democracia. Es respetable, pero no es lo que estamos nosotros acostumbrados quizás. Ujú. Ahora, ¿cómo van las cosas? Obvio, el tipo de política que está aplicando, intempestiva, y para algunos cuestionable, y el discurso además amenazante, amenazador, lógico que va a generar resistencia, señora María. Y para ir terminando, Absolutamente. esa resistencia tampoco, o sea, puede ser contraproducente incluso para el mismo objetivo, el objetivo no solamente del Poder Ejecutivo de este gobierno, segunda administración de Trump, sino también de los objetivos de la propia población. Porque lógico, y como bien lo decía, así lo cité, por ejemplo, en mi Así lo veo de esta semana, el expresidente Roosevelt habla suavemente mientras llevas también un gran garrote. Lógico que la forma puede hacer la diferencia. ¿Cómo lo ve ella para cerrar? No, desde luego la ciudadanía y las ONG y la oposición política hace una oposición enorme y la va a hacer porque está muy bien financiada y muy bien organizada. El poder de la sociedad americana de un lado o de otro es increíble. Es algo también admirable en el sentido de que, oye, no les gusta, quieren resistir y fuerzan a los tribunales. Por eso el sistema judicial pues está siempre contra la pared. Pero mira, yo soy de la opinión que vive la democracia y al final el pueblo, el poder para el pueblo y eso representa a los Estados Unidos de América. Gracias por haber estado con nosotros, señora María. María Herrera es abogada, analista política, hablando un poco de la ley también de enemigos extranjeros de 1798. Para terminar esta conversación, pues repaso que es una norma de 227 años de antigüedad y que se otorga a los presidentes o que le otorga a los presidentes la autoridad para ordenar la detención y expulsión de ciudadanos de aquellos países con los que Estados Unidos se encuentra en guerra, es decir, naciones con las que mantenga hostilidad reales. La ley fue aprobada por el Congreso con el apoyo del entonces presidente John Adams cuando Estados Unidos estaba al borde de la guerra con Francia. Buscó prevenir el espionaje y el sabotaje extranjero. Y a lo largo de los últimos 2 siglos la ley se ha aplicado en 3 ocasiones. La primera fue en 1812 durante la guerra que Estados Unidos mantuvo con Reino Unido y en la que la Casa Blanca fue incendiada por tropas británicas. La segunda y la tercera vez ocurrieron durante la Primera y Segunda Guerra Mundial respectivamente. Y bueno, ahora vemos que en el 2025 se está usando, se está aplicando y justificando para dictar medidas de deportación express, en este caso más de 200 venezolanos supuestamente vinculados con la organización ya considerada criminal terrorista Tren de Aragua a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador. Vamos a cerrar esta primera hora nacional, en unos minutos regresaremos. Es Gladys en Éxitos hasta las 3. Espacio para conectar.